Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. ¿Te ha sucedido que conoces a alguien, formas una amistad y de la nada surge una relación más íntima? Eso no es nada extraño, sin embargo lo extraño de esta historia es que todo se da de manera demasiado fácil. Si escuchas mis historias continuamente y te nace apoyar con un pequeño patrocinio mi trabajo, te invito a que formes parte de los miembros exclusivos del canal, en donde disfrutarás de beneficios al hacerlo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi historia inicia cuando conocí a Lucía. Ella era amiga de una amiga. Fue invitada a una fiesta y me la presentaron. Tuvimos una plática amena ya que estaba estudiando la carrera de cinematografía, así que su plática me atrapó, por lo que intercambiamos números de teléfono esa noche. Pasaron 2 días y recibí una llamada suya. Me preguntó que si quería ir con ella al cine. Pasarían una película antigua que le agradaba y quería ir conmigo para platicarme unos detalles interesantes de la filmación. Yo le dije que sí, así que nos quedamos de ver en el cine donde se estaría proyectando aquella película en blanco y negro. Con el tiempo nuestras salidas esporádicas se convirtieron en una constante en mi vida. Lucía y yo compartíamos más de lo que esperaba, y aunque al principio no sentí una atracción física intensa, había algo en su forma de ser, en la pasión con la que hablaba del cine, que me hizo seguir frecuentándola. No tardó mucho en que una noche, después de unas copas y una conversación más profunda de lo habitual, terminamos en su departamento, llevando la relación a un nivel que no había planeado. A partir de ese momento las cosas cambiaron. No hablamos de lo que había sucedido. Simplemente seguimos adelante como si todo fluyera de manera natural. No hubo necesidad de poner etiquetas. Sabíamos que estábamos juntos de alguna manera, y eso parecía suficiente en ese momento. Lucía se encontraba en su último semestre de la carrera, y su entusiasmo por terminar y empezar a trabajar en la industria era contagioso. Hablaba con emoción sobre sus proyectos, los guiones que quería escribir y las películas que soñaba dirigir. Su energía me atrapaba, aunque había momentos en los que sentía que su ambición era más intensa de lo que aparentaba. Una noche más o menos a los 8 meses de relación, me comentó mientras cenábamos sobre una oportunidad que había surgido de manera inesperada. Un cineasta conocido en el medio estaba buscando a un asistente para su próxima película. Lucía no podía creer su suerte. Era el tipo de trabajo que podía catapultar su carrera al siguiente nivel. Le dije que debía de postularse, a lo mejor la contrataban para el puesto, sobre todo porque acababa de terminar la carrera universitaria y tenía toda la disposición de aprender. Al día siguiente preparó los documentos necesarios y llevó su solicitud de empleo, incluso la entrevistaron. Puso todo de su parte mostrando su conocimiento, creatividad, pero sobre todo su enorme deseo de aprender. A pesar de sus esfuerzos, no salió seleccionada. Recibir la noticia fue terrible para ella. La vi desmoronarse en un rincón de su departamento, con la carta de rechazo en una mano y la mirada perdida en el vacío. Yo traté de animarla y la invité a cenar. Estuve ahí para consolarla, para que se sintiera apoyada. Los días siguientes fueron difíciles. Lucía dejó de hablar sobre el cine, evitaba cualquier conversación del tema y comenzó a buscar trabajo en áreas completamente diferentes a sus estudios. Consiguió un puesto temporal en una oficina, algo rutinario que no tenía nada que ver con lo que había soñado. Me dijo que trabajaría en eso para tener algo de efectivo, mientras encontraba otro empleo que amara. Yo le dije que ese es el espíritu que debía de tener, luchador y perseverante. Como me había dicho, continuó enviando solicitudes a diferentes compañías y televisoras, aplicando para ser guionista y para otros trabajos relacionados con el cine, a pesar de su poca experiencia. Cada vez que recibía una negativa, su ánimo se desplomaba un poco, pero ella se negaba a dejar de intentarlo.
Un día unos amigos le avisaron que había una oportunidad que parecía casi demasiado buena para ser verdad. Una producción estaba buscando personal para una telenovela que, según los rumores, tenía el potencial de ser un gran éxito. El solo hecho de imaginarse trabajando en una producción de ese calibre hizo que sus ojos volvieran a brillar. Me dijo que no le importaba qué puesto era. Lo veía como si fuera un peldaño más para alcanzar su meta. Lucía preparó sus papeles y los llevó en persona. Regresó a su departamento y me llamó diciendo que las personas de recursos humanos revisarían su documentación y la llamarían si es que tuvieran interés en ella. La espera fue tortuosa, pero finalmente recibió la llamada que tanto había esperado. La habían seleccionado para una entrevista. La emoción que había estado ausente por tanto tiempo regresó con fuerza. Hizo todo lo posible para prepararse, repasando sus conocimientos y practicando sus respuestas una y otra vez. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones. Lucía asistió a varias entrevistas, pruebas de guión y estudios donde la evaluaban tanto a ella como a otros candidatos. Me hablaba de lo desafiante que había sido, pero también de cómo sentía que estaba a un paso más de lograrlo. A medida que avanzaba en el proceso, su ansiedad crecía. Pasaba noches en vela pensando en qué haría si no era seleccionada, que ya había tenido muchos rechazos y que necesitaba ganar ese puesto para poder ser feliz. Recuerdo estar en la oficina cuando Lucía me llamó. Le hablaron para ofrecerle el puesto. Estaba eufórica, casi en estado de shock, y yo no podía estar más feliz por ella. Dijo que ese sería su primer peldaño en su carrera para ser reconocida y famosa. Lucía comenzó a trabajar casi de inmediato. Como era de esperarse, su falta de experiencia la relegó a realizar tareas menores. Era la encargada de los mandados, la que apoyaba a quien necesitaba ayuda, siempre en segundo plano. Durante un año se mantuvo en ese rol, aprendiendo lo que podía, observando desde las sombras cómo otros se llevaban la batuta en la producción. A pesar de la monotonía de su trabajo, Lucía nunca perdió la esperanza de que algo mejor estaba por venir. Y esa oportunidad no tardó en llegar. Se abrió una vacante para asistente de director en otra telenovela, un puesto que muchos codiciaban. Lucía me habló con entusiasmo sobre la posibilidad. Me dijo que ese puesto estaba muy peleado, ganaban más dinero y tenían contacto con personas influyentes. Me decía que si conseguía el puesto, podría dar el siguiente paso a su carrera soñada. Así que ese mismo día, ella preparó todo para postularse al puesto de asistente de director. Sabía que era una oportunidad única, el tipo de ascenso que podría marcar una diferencia real en su carrera. Sin embargo, la competencia era feroz y las semanas que siguieron estuvieron llenas de tensión. Lucía hizo todo lo que estuvo a su alcance para demostrar que era la mejor candidata. Pero cuando finalmente se anunció quién había sido la ganadora del puesto, la decepción fue devastadora. El ascenso se lo dieron a otra chica, alguien que llevaba trabajando en la empresa 2 años más que Lucía. La noticia le cayó como un balde de agua helada, se llenó de coraje y frustración. Para ella, el tiempo que la otra chica había estado en la empresa no era un factor importante, no era un factor determinante. Lucía decía que era más eficiente, más dedicada, que no era justo. Sus palabras se tornaron más oscuras cuando empezó a insinuar que el ascenso de la otra persona no era debido a sus habilidades o experiencia, sino algo mucho más turbio. Seguro consiguió el puesto por favores, ya sabes, favores íntimos. Dijo con un tono ácido que no le había escuchado antes. La idea de que alguien pudiera haber obtenido lo que ella tanto deseaba a través de métodos tan cuestionables la llenaba de indignación. Entonces me dijo algo que no esperaba, que iba a ir al centro a visitar a un hombre que leía las cartas, que era conocido por su precisión, un lector de cartas que según decían tenía un don verdadero, que su reputación era buena, y aunque solo cobraba un poco de dinero por sus servicios, muchos aseguraban que sus predicciones eran infalibles. Traté de disuadirla, le dije que no tenía sentido ir, que solo iba a tirar su dinero, pero Lucía no me escuchó.
Estaba decidida a obtener respuestas, a encontrar una forma de cambiar su suerte. Así que me dijo que iría al día siguiente, a la hora de la comida. Por la tarde Lucía salió de la oficina y se dirigió al centro de la ciudad. Cuando llegó encontró que había una pequeña multitud esperando ser atendida. Ella esperó pacientemente, aunque su ansiedad fue creciendo con cada minuto que pasaba, hasta que finalmente llegó su turno. El tarotista era un hombre mayor. Al sentarse frente a él sintió un escalofrío, y sin mediar muchas palabras, esta persona comenzó a mezclar las cartas con una gran destreza. Cuando finalmente la desplegó sobre la mesa, miró a Lucía fijamente y le dijo con una voz profunda y grave que efectivamente habían fuerzas que han estado trabajando en su contra, bloqueando su camino hacia el éxito. Pero que no eran solo fuerzas humanas, que había algo más oscuro, algo que había estado rondando a su alrededor. Lucía sintió un nudo formarse en su estómago mientras el tarotista continuaba. Dijo que veía en las cartas una energía poderosa. Alguien le había cerrado los caminos, que la tenían enterrada para que no prosperara, que necesitaba hacerse una limpieza espiritual y un trabajo para que regresen el mal que le habían enviado. Eso me dijo cuando la vi en la noche. Sin embargo, al día de hoy tengo la certeza de que eso no fue lo que sucedió. ¿Cómo estoy tan seguro? Porque acá viene lo más escalofriante de mi historia. Poco tiempo después de esta conversación, la chica que tenía el puesto que deseaba, la despidieron de la nada y le dieron el puesto a Lucía. Así que ella estaba muy feliz y, curiosamente, sus días estaban más ocupados que de costumbre, por lo que nuestras citas eran menos frecuentes. Aunado con esta situación, comencé a sufrir de insomnio. Las noches se volvieron interminables, con mi mente dando vueltas a pensamientos oscuros que no podía controlar. El sueño se volvió un lujo que no podía alcanzar, porque cada vez que lograba cerrar los ojos, extrañas pesadillas me despertaban de golpe. Y no solo era el insomnio y las pesadillas lo que me atormentaba. Mi cuerpo me empezó a doler de una manera que nunca antes había experimentado. Me dolían las piernas, los brazos. Era como si cada músculo, cada articulación, estuviera bajo una presión constante. Al principio pensé que solo era estrés, pero pronto los dolores se intensificaron hasta el punto en que evitaba moverme demasiado, al grado de que manejar se convirtió en un suplicio. Yo en aquel entonces no vivía con mis padres. Decidí mudarme de casa para tener más libertad. Les llamaba por teléfono y los iba a visitar cada domingo. Y fue durante una de esas visitas cuando mi madre notó algo que yo había intentado de ignorar: mi estado físico. Cuando me vio me preguntó que qué me pasaba, que estaba muy delgado y demacrado. Yo veía cómo me miraba con una mezcla de sorpresa y miedo. A pesar de sus palabras, traté de hacerme el fuerte, de asegurarle que solo era el estrés del trabajo. Pero cuando me sirvió la comida, algo cambió. Con solo unos cuantos bocados me sentí completamente lleno, como si mi estómago no pudiera soportar más. Mi madre, siempre atenta, notó mi falta de apetito y comenzó a insistir en que debía de ir a ver a un médico. Me dijo que estaba enfermo y que necesitaba hacerme un chequeo, que lo que me estaba sucediendo no era normal. Decidí seguir su consejo, pero en lugar de ir a un solo médico, tuve que ir a varios, temiendo lo peor. Pensaba que tal vez tenía cáncer o alguna enfermedad mortal. Pero para mi sorpresa, todos los análisis arrojaron que estaba en perfecto estado de salud. Los doctores no podían explicar mis síntomas. Todos coincidían de que no había ninguna enfermedad en mi cuerpo que pudiera estar causándome lo que estaba experimentando. Cuando le contesto a mi madre, su preocupación se transformó en determinación. «Quiero que regreses a casa conmigo», me dijo. «Te cuidaré y deberías avisar al trabajo que estás mal para que te den una incapacidad». Al principio me resistí. No quería sentirme como una carga, ni aceptar que algo realmente grave estaba ocurriendo. Pero el miedo que veía en los ojos de mi mamá me hizo ceder. Así que me mudé de nuevo a la casa familiar. Una semana después de haber llegado, algo extraño ocurrió.
Estaba en mi habitación cuando mi madre me llamó desde la sala. Al salir vi a una mujer que no conocía. Estaba sentada junto a mi mamá. Era una anciana de cabello canoso y largo. La mujer, al verme, se persignó de inmediato. Me dijo que estaba muy grave, que tenía un trabajo de brujería encima, que podía ver no una sino varias sombras alrededor mío. Sus palabras me helaron la sangre, pero lo más escalofriante fue lo que me dijo después. Me dijo que si no actuábamos de inmediato, esas sombras me iban a llevar al más allá. Yo no creía en ese tipo de cosas, siempre había sido escéptico, pero al ver la expresión de mi madre, su rostro pálido y asustado, y la seriedad de sus palabras de la anciana, algo en mi interior me hizo reconsiderar. No podía ignorar la posibilidad de que estuviera en peligro, y en ese momento pensé que no perdería nada en intentarlo. La anciana inmediatamente comenzó su trabajo de limpieza espiritual. Me fue pasando un huevo en el cuerpo, un ramo de hierbas frescas, y también me ungió con aceites en algunas partes de mi cuerpo, especialmente en la cabeza y en el pecho. Mi mamá, sentada junto a mí, rezaba en voz baja. Su miedo palpable en cada palabra que pronunciaba me la podía transmitir. La curandera continuaba con su ritual moviendo las manos en círculos sobre mi cabeza, mientras seguía recitando oraciones y peticiones con mucho fervor. Mis ojos se cerraron involuntariamente y a la oscuridad de mis párpados vi figuras que se retorcían y un olor putrefacto empecé a percibir. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La anciana, notando mi lucha interna, elevó su voz, ordenando a las sombras que me dejaran en paz, que se retiraran de mi vida. Cuando por fin el ritual terminó, la anciana me dijo que alguien había ofrecido mi vida a cambio de un favor. Alguien cercano a mí, alguien que deseaba algo con tanta desesperación, podría ser dinero o poder. Que pensara bien quién podría estar tan desesperado. De eso dependería mi curación. Mi mente volvía una y otra vez a Lucía. Le conté a la anciana sobre nuestra relación. Le dije que estaba saliendo con una chica, que teníamos una relación cercana, pero que nunca había sentido que fuera un tipo de relación que llevara al matrimonio. Por eso jamás se la presenté a mi familia, y de hecho Lucía parecía preferirlo así. Nunca me exigió conocer a mis padres, ni participar en reuniones familiares. Continué diciendo que ella quería un puesto muy codiciado. Sabía que le pagarían mejor y que sería un trampolín para entrar al mundo de las películas. Recuerdo que me contó que fue a ver a un hombre en el centro para que le leyera las cartas. Según le dijeron que alguien había pedido que cerraran sus caminos. La anciana sintió la cabeza con tristeza. No es así como te contó, me dijo. Lucía sí fue a que le leyeran las cartas, pero en lugar de protegerse hizo un pacto. Ofreció tu vida a cambio de riquezas y fortunas para ella. Esa es la razón por la que estás sufriendo. Está drenando tu energía, tu vitalidad, para alimentar su deseo. Yo estaba sorprendido al escuchar aquellas palabras, pero creo que lo peor fue cuando me dijo que no tenía mucho tiempo, que había que seguir con rezos y rituales para liberarme de la brujería, y que si yo tenía razón, la vida de Lucía daría un giro, y no precisamente para bien. La semana siguiente fue un infierno. La anciana venía a verme diariamente, trayendo consigo hierbas, aceites y velas. Cada sesión era más intensa que la anterior. Me hizo curaciones que se sentían como si me arrancaran pedazos del alma. El dolor era tan fuerte que al final de cada ritual acababa vomitando. Mientras tanto, Lucía, que me había dejado de llamar durante semanas, de repente se volvió insistente. Me llamaba a todas horas, me decía que quería verme, que quería ir a casa de mis padres para llevarme algo de comer para que yo mejorara. Sus palabras, que en otro tiempo habían sido un consuelo, ahora me llenaban de terror. Le conté a la curandera sobre las llamadas de Lucía, sobre su repentina necesidad de verme. La anciana me advirtió con firmeza que por nada de este mundo permitiera que esa mujer entrara a mi casa, y que mucho menos aceptara la comida que ella me trajera, que estaba segura de que me estaba buscando para afianzar el trabajo que me hizo,
porque seguramente las cosas no le estaban yendo bien. Seguí las recomendaciones de la curandera al pie de la letra. No dejé que Lucía fuera a mi casa y rechacé cualquier oferta de comida que pudiera enviarme. Con el tiempo empecé a notar mejoras significativas en mi estado físico. Empecé a comer regularmente y a descansar mejor por las noches. La sensación de opresión y el malestar que me habían acompañado durante estas semanas comenzaron a desvanecerse. Una tarde recibí la llamada de Lucía. Su voz sonaba triste. Me dijo que la habían despedido, que cometió un terrible error en el trabajo y no podía concentrarse, además de que estaba enferma continuamente, que le dijeron que no podía seguir y que ahora estaba sin empleo, que se había peleado con sus padres y ellos tampoco quieren seguir apoyándola. Me preguntó si podría vivir conmigo mientras mejoraba su situación económica. Escucharla en ese estado me hizo sentir una mezcla de compasión y desconfianza. Había pasado demasiado para ignorar las señales y lo que la curandera me había dicho. Así que tomé una profunda respiración y le dije con firmeza que creía que era mejor que termináramos la relación, que lo que había pasado demostró que necesitábamos tomar caminos diferentes, que le deseaba lo mejor en su vida y que esperaba que encontrara una manera de resolver sus problemas. Ella guardó silencio por un momento y pude escuchar el dolor en su respiración. Finalmente respondió con un susurro: «Entiendo, gracias por todo». Desde entonces no he vuelto a saber nada de ella. Lucía no me buscó después de aquella llamada. La experiencia me enseñó que, aunque podemos ser escépticos, a veces es necesario tomar medidas no convencionales cuando nos enfrentamos a males invisibles. La vida ha continuado y con el tiempo me he recuperado completamente. Ahora creo que la brujería existe, y si no hubiera dado un salto de fe, tal vez no estuviera contándote mi historia. Si te ha gustado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?